Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? A ver, me hacen unos pulgares para arriba. Excelente, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar en horario para honrar a los puntuales. Les doy primero la bienvenida. Gracias a todos por estar acá, por haberse tomado el tiempo de acompañarnos. Mi nombre es Matías Olivera, yo soy gerente comercial de Leup Group y les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de este ciclo de charlas que denominamos Leup Talks, que arrancó hace un mes más o menos con la charla que dieron Euge y Romy. Y nos alegra poder compartir este espacio con ustedes, profesionales del diseño, de la arquitectura, de la iluminación, clientes, amigos. Le hago una breve introducción a quienes todavía no nos conocen tanto. Leuco es una empresa joven. Nosotros diseñamos y distribuimos soluciones para transformar espacios que inspiran bienestar. Y en muy poquito tiempo logramos posicionarnos como una marca relevante en el mundo de la iluminación. Primero decorativa y luego profesional o técnica. Eh, Somos una empresa dinámica, nos gusta estar atentos a las nuevas tendencias y nos gusta estar cerca de las necesidades que tiene nuestro rubro. Y atendiendo esas necesidades del sector, es que detectamos esta brecha de información. Es decir, creemos que aún el sector tiene mucho por aprender, por compartir, por explorar en este universo de la iluminación, y por eso impulsamos este tipo de encuentros, para ser transmisores de dicho conocimiento que nos acercan quienes dedicaron su carrera profesional a estudiar y a difundir cómo lograr un mundo mejor iluminado. Así que, sin más preámbulo y presentando a uno de ellos, le voy a dar la palabra a Fernando Massetti, que nos acompaña hoy. Fer es Lighting Designer y es docente especializado en iluminación arquitectónica y además es fundador de Diseño y Más y cofundador de Neuroiluminación. Así que en esta charla va a compartirnos su experiencia y su visión sobre la luz en espacios interiores y el impacto en el ser humano. Y los voy a invitar a todos a que si tienen alguna pregunta la vayan dejando en el chat y al final de la charla Fernando las va a ir respondiendo. ¿Sí? Fer, todo tuyo. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, un segundo nada más. Ahora Me sí. dicen, me dicen si se está viendo. Perfecto. Ahí está. Ahí se ve. Vamos entonces en este camino que, como comentaba Matías, tiene que ver justamente todas las innovaciones que se están desarrollando en el mundo de la iluminación, que justamente es un campo que en los últimos años, los últimos 10, 15 años, empezó a desarrollarse de una manera realmente vertiginosa a partir de la aparición de la tecnología LED, podemos decir 2010 en adelante empieza fuertemente a desarrollarse todos programas de, sobre todo de investigación, de estudio de la iluminación relacionada justamente a la luz y sobre todo en esta relación con el ser humano. Hoy el enfoque que le vamos a dar va a ser muy humano a la luz, técnico, pero también humano, y tiene que ver justamente con esta idea de poder pensar la iluminación de una manera diversa. Hay dos grandes campos de investigación que vienen desarrollándose en los últimos años a partir de laboratorios de investigación, centros de investigación, universidades, empresas también que desarrollan diferentes programas de investigación relacionada a cómo la luz impacta en las personas. Acá podemos ver el primero, que es la iluminación centrada en el ser humano, es un proyecto que viene ya de hace muchísimos años relacionado justamente a poder entender realmente cómo impacta la luz en todo sentido, ¿sí? En las personas. Y la iluminación integradora como una manera también de poder ampliar estos campos de investigación. La iluminación centrada en el ser humano, el Human Centric Lighting, básicamente trabaja en estos tres aspectos, que son los efectos fisiológicos, los efectos visuales y los efectos psicológicos de la iluminación. Y la verdad que en los últimos años ha entregado una cantidad enorme de evidencia científica relacionada justamente a cómo la luz realmente tiene impacto
fuertemente en las personas y cada vez más en diferentes ámbitos, ¿sí? Podemos hablar desde el ámbito residencial, comercial, hotelero, en el ámbito de salud, hasta de alumbrado público, hablando de iluminación urbana, por ejemplo. La iluminación integradora también empieza a desarrollar de alguna manera, otra variante de investigación que trabaja sobre los efectos visuales y no visuales de la luz. Y entonces empieza a entregar mucha evidencia también a partir de programas de investigación que se relacionan justamente a cómo es la respuesta de las personas no solamente desde lo visual, sino también desde lo no visual. Acá algo que vamos a ir mencionando, que tiene que ver mucho con los ritmos circadianos, que tiene mucho que ver con digamos, toda nuestra performance como seres humanos en relación a la luz, que es intrínseca a la condición humana. Nosotros vivimos por y para la luz y no podríamos vivir sin ella. Y entonces esto empieza a tener mucha relevancia porque deja de ser anecdótico y empieza a tener mucha evidencia científica. En ese camino de investigación y en ese camino del espíritu que tengo también de investigar y de saber un poco más de la luz, yo me dedico hace muchísimos años a este campo maravilloso de la luz, pero siempre estoy buscando algunas variantes dentro de mi trabajo profesional y en 2023 con mi socia Jacqueline de Chile fundamos una plataforma que se llama Neuroiluminación. Esto la verdad que ha sido todo un desarrollo impresionante de gente que se fue acercando a este programa en función de ya no pensar solamente cómo impacta la luz en las personas, sino desde las personas. Y ahí cambia un poco el paradigma, es decir, es empezar a entender la iluminación, pero ya en función específicamente de la neurociencia. La neurociencia aplicada a la arquitectura, o lo que se conoce muchas veces como neuroarquitectura, y el interiorismo como tal también empieza a entregar mucha evidencia científica. Hay muchos programas en todo el mundo que se están haciendo en relación a pensar y analizar y dar evidencia científica que no quede solo como algo anecdótico en función de cómo la luz realmente impacta en las personas. La neurociencia fundamentalmente es una rama de la biología que estudia el comportamiento del cerebro, es decir, cómo nosotros nos relacionamos a partir de todo nuestro campo de percepción, que tiene que ver no solo con lo visual, como decíamos hace un rato, que es la información que entra por los ojos, sino también desde lo perceptual, que es cómo nuestro cerebro interpreta esas imágenes. Y empieza a entregar, como digo, mucho campo de desarrollo y esto aterrizándolo en términos de arquitectura, de interiorismo, de cómo el cerebro humano empieza a dar respuesta a estos estímulos que muchas veces son los visuales, pero no solamente los visuales. El 80% de nuestro mundo es visual, en nuestro entorno nosotros lo entendemos desde lo visual, pero no es solamente visual. Nosotros podemos asociar, acá hice un resumen, en términos del espacio, en términos de luz y color, que son elementos que están íntimamente ligados. No hay color si no hay luz. Entonces el color es luz, así que podemos decir que todo es luz. El volumen de los espacios en relación a la escala, es decir, cómo nosotros nos relacionamos con el espacio construido, ¿sí? Teniendo en cuenta una variante también que nos está ocurriendo como sociedad, como especie humana, que el 80%, 90% de nuestro tiempo lo permanecemos en espacios interiores. Y eso está cambiando absolutamente todo nuestro metabolismo, está cambiando toda nuestra forma de relacionarnos con el mundo, porque no hemos todavía evolucionado como especie humana para estar todo ese tiempo en un espacio interior. Y eso, claro, va a pasar muchos miles de años para que pase eso y en el mientras tanto podemos ir haciendo muchas cosas porque estamos trabajando, estamos viviendo en espacios construidos, ¿sí? Una caja arquitectónica que nos contiene y ahí desarrollamos el 80% de nuestra vida. Por eso es tan importante los materiales, las texturas, ¿sí? Que se usan en ese lugar para poder entender esta relación del ser humano con el espacio. Ahí tenemos esta cuestión de que ya no solamente entender el cerebro, sino como todo nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos 33 sentidos, a los 5 que conocemos,
y todo tiene que ver con cómo cada órgano de nuestro cuerpo se relaciona con el entorno y cómo reacciona a eso. Y hoy, como digo, hay mucha investigación que la neurociencia se ocupa justamente de analizar, de investigar, de entregar datos también. Y en este caso los sentidos, que son los que nosotros conocemos, la visión, el tacto, la audición, el olfato y el gusto, son la manera de conectarnos con ese entorno, ¿sí? Y nuestro cerebro, que cada vez estudia más, cada vez se analiza más, cada vez tenemos más tecnología que nos permite entregar muchos datos en relación a cómo es esa respuesta al entorno. Por eso la neurociencia trabaja no entendiendo cómo la luz afecta a la persona, sino la respuesta de la persona. Por eso yo, relacionando un poco, haciendo un paralelismo con eso, digo cómo es no diseñar para la persona, sino desde la persona, es decir, cómo nosotros reaccionamos a eso. Para entender básicamente nuestro sistema visual lo podemos dividir en estos dos aspectos que son los conos y los bastones, que son los que nos permiten la visión. Fíjense la diferencia que hay también en millones de unidades que hay entre conos y bastones, ¿sí? Cada uno cumple una función específica, los conos relacionados a la detección del color y el espacio y los detalles del espacio, los bastones que son mucha más cantidad relacionado con la adaptación visual a los espacios oscuros. Cuando estamos en un espacio muy, muy oscuro, en general nuestro campo visual se adapta a ese bajo nivel de iluminación. Y ese bajo nivel de iluminación tiene que ver justamente con la aparición de los bastones poniéndose a trabajar para que nosotros podamos ver en condiciones muy, muy reducidas de luz. En el año 2002 empezó a desarrollarse también una investigación y se descubrieron estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles, que el nombre parece muy, muy largo, pero en realidad tiene que ver con un nuevo espacio dentro del ojo que detecta ya no la formación de imágenes, pero sí es muy sensible a la luz azul. Y esto es muy importante porque la luz azul, que es todo lo que nos rodea, todo el LED se hace con luz azul y eso nos está afectando, por ejemplo, el desarrollo de los ritmos circadianos de manera ordenada, ¿sí? Se habla mucho de toda esta cuestión de la melatonina, se habla mucho de la cuestión de la grave crisis que hay con el sueño, por ejemplo, cómo se ha ido alterando nuestros procesos de sueño, de descanso de día y de la noche, trabajamos mucho de noche y eso evidentemente trae muchos problemas relacionados al desarrollo y a la vida y a la calidad de vida de las personas, ¿sí? ¿Y qué le gusta al cerebro? Para entender este proceso de pensar no solamente cómo la luz nos afecta, sino cómo nosotros nos relacionamos con el espacio. No solamente con la luz, sino con todo. Al cerebro lo que le gusta es entender. Parece una palabra muy simple. El entender el espacio sin hacer esfuerzos ni visuales ni físicos. ¿Sí? Eso es básico. ¿Sí? Gastar menos energía. Nuestro cerebro está todo el tiempo procesando información y esa información nosotros la vamos a recibir de una manera más efectiva cuando es una información muy directa, muy visual desde el sentido de la vista y perceptual desde el sentido del cerebro, sin confusiones. Eso es clave para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está todo el tiempo protegiéndose, se protege de la sobreestimulación, para ahorrar energía justamente. Al cerebro le gusta el orden, por eso es tan importante el interiorismo. Acá veo que hay muchas interioristas, estudiantes interioristas, arquitectos que se dedican al interiorismo. Es un aspecto clave, quitar el concepto de interiorismo como algo decorativo. Ya estamos lejos de eso, muy lejos de eso. Y lo digo como interiorista, que me dedico hace muchísimos años a esto, como profesional y como docente, siempre revalorizo el trabajo del interiorista como tal, complementado con la arquitectura. Acá es la caja arquitectónica, de los muros hacia adentro, puro interiorismo y la luz natural y artificial uniendo todo eso. Ahí es donde aparece esta fusión que cuando se hace un buen proyecto funciona bien en relación a la respuesta de las personas que van a habitar ese lugar o si se hace mal, evidentemente empiezan los problemas. Y los problemas tienen que ver con calidad de vida fundamentalmente.
También le gusta lo lúdico, por eso cada vez se están desarrollando proyectos donde está la estimulación no solamente visual, sino también los aromas, las texturas. Hoy estamos en un mundo impresionantemente amplio de materiales. Cada vez más aparecen en el mercado materiales relacionados con diferentes texturas. Y hoy se promueve mucho la idea de lo áptico, lo táctico, lo táctil, perdón, complementado con lo visivo, que es básicamente lo visual. Dentro de esta ergonomía ambiental, en lo que ocurre dentro de un espacio, yo lo dividí acá en cuatro aspectos, que son el confort lumínico, acústico, térmico y la calidad del aire, que daría para hablar muchísimo también en ese aspecto que tiene que ver también, sobre todo en espacios donde permanecemos mucho tiempo, por ejemplo, en una oficina, ¿sí? Yo en este caso, por cuestiones obvias, me voy a dedicar a desarrollar la parte de confort lumínico, que es lo que a nosotros nos mueve hoy en términos de ergonomía ambiental. Lo dividí en dos partes. Uno es los aspectos cuantitativos de la luz, es decir, cuánto cantidad de luz voy a poner en ese espacio y cómo vamos a reaccionar a eso. Y los aspectos cualitativos de la luz, que lo separé en cuatro elementos que vamos a ir desarrollando ahora. Estos aspectos fisiológicos tienen mucho que ver, diría 100% que ver con la luz. Y los ritmos circadianos, que hoy se habla mucho de esto, cada vez más, se habla mucho, hace 20 años nadie mencionaba esto, excepto en el área médica, científico, médico, pero no se hablaba de esto. Y hoy cada vez más, en el mundo de la iluminación, el diseño, la arquitectura, estamos hablando de esto. Y no es casual porque como tenemos mucha evidencia científica de cómo nos afecta la variación y la desincronización de los ritmos circadianos que estamos sufriendo, hay mucha evidencia porque básicamente muchos de ellos generan enfermedades. Este proceso de diferentes intensidades de luz y diferentes tonalidades de luz están íntimamente ligados a este proceso natural de 24 a 33 horas, porque el ritmo circadiano es más largo que el día. Tiene que ver con todo lo que ocurre en nuestro organismo, inclusive durante la noche, cuando estamos durmiendo, ¿sí? Todos estos procesos son naturales en nuestro organismo, involuntarios, que no podemos manejar, por supuesto, pero sí está ocurriendo todo el tiempo en nuestro organismo. Lo que está ocurriendo es que estamos viviendo una crisis de desincronización del ciclo circadiano. Este ciclo circadiano como un reloj biológico interno, cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio ciclo circadiano, que se van todos combinando, vinculándose unos a otros para que nuestro organismo funcione de manera efectiva. Pero hoy no está pasando eso. Tenemos graves problemas en el sentido de que, por ejemplo, las alteraciones metabólicas de, por ejemplo, tener un mal sueño, tenemos un problema a nivel mundial de falta de sueño o mala calidad del sueño, nos trae enfermedades como trastornos en las fases del sueño, las alteraciones metabólicas están desarrollando enfermedades como diabetes tipo 2, por ejemplo, en niños, cosa que es totalmente novedoso, tristemente novedoso, porque eso va a ser un problema hoy y a futuro, con esas enfermedades. Algo que sí se habla mucho, que son los problemas mentales relacionados con las alteraciones, por ejemplo, de horarios, y esto nos trae problemas de ansiedad, de depresión, y también el rendimiento cognitivo, que es un aspecto fundamental que tiene que ver justamente con cómo nosotros nos comportamos en el día a día con respecto a la concentración, a la memoria, a la toma de decisiones, a los errores que podemos cometer por ejemplo, por tener desincronizado nuestro ciclo de sueño, ¿sí? Lo que está pasando es que nosotros vivimos en espacios interiores donde tenemos quizás el acceso de luz natural, pero básicamente estamos con luz artificial y este proceso evidentemente es fundamental para poder entender qué es lo que ocurre con las personas que viven en ese lugar. Tan importante es comprender estos procesos que a estos tres médicos les entregaron el Premio Nobel de Medicina justamente porque desarrollaron mucha investigación relacionada a los ritmos circadianos. Esto parece
muy científico, muy médico, pero está íntimamente ligado con el diseño y con la arquitectura y con el interiorismo y por supuesto con la iluminación, porque nosotros hacemos proyectos de iluminación, ¿sí? Con luz artificial, pero también con luz natural. El problema es que lo hacemos en espacios interiores y ahí es donde justamente tenemos que empezar a dar respuestas, por ejemplo, a tener tecnología de variantes de temperatura de color, cosa que es muy bueno. Estas temperaturas de color que van variando, hoy el LED nos permite muchas variantes y la verdad que es algo muy, muy provechoso porque nos da muchas posibilidades de proyectos en diferentes ámbitos, ¿sí? Yo separé acá algunos aspectos relacionados con la temperatura de color y la relación con los niveles de iluminación. Cuando hablamos de niveles de iluminación, hablamos de cantidad de luz, básicamente, ¿sí? Lo separé en algunos puntos. Primero, la localización geográfica tiene mucho que ver también con las preferencias de temperatura de color. No es lo mismo nacer en Colombia, vivir en Colombia, que vivir en Ushuaia, en el sur de la Argentina, ¿sí? En esos países del trópico se prefiere tonalidades más frías y en países nórdicos, por ejemplo, o en el sur de Argentina, que son temperaturas mucho más frías, ambientes, se prefieren las tonalidades cálidas. Así que tiene mucho que ver con el lugar de localización geográfica donde uno haya nacido. También, en general, asociamos las tonalidades cálidas de la luz a bajos niveles de iluminación. Eso está como muy, muy relacionado. La gente dice muchas veces es una luz muy suave. El término suave es muy, muy curioso porque suave parece más relacionado con el sonido y sin embargo se asocia con una luz de bajo nivel de iluminación y en general se asocia con luz cálida. También, algo que estoy empezando a investigar, y no hay tanta investigación de esto, pero sí me estoy metiendo mucho con esto, que es cómo por una cuestión de género, también el género femenino prefiere la luz cálida y el género masculino la luz fría. Eso es una cuestión que se remonta a cuando éramos hombres de las cavernas, éramos Homo sapiens y estamos en la caverna y los hombres salían a cazar durante el día y las mujeres se quedaban en la cueva con el fuego. Y eso está muy relacionado con la información genética que traemos como especie. También sabemos que la actividad nerviosa se activa con temperaturas de color fría, por ejemplo de 6000 Kelvin, 6500 Kelvin, y por el contrario, la actividad nerviosa se relaja mucho con tonalidades cálidas. Eso es como una todo evidencia fácilmente comprobable, ¿sí? Y en este caso, además, lo relaciono, los niveles de iluminación, la temperatura de color con la edad. O sea, esa persona, diseñar desde la persona, y esa persona es un ser único, que entre otras cosas tiene una edad determinada. Y lo que va ocurriendo a lo largo de la vida es que vamos perdiendo determinadas capacidades relacionadas con la luz de nuestro campo visual, no tiene que ver con astigmatismo ni miopía, nada de eso, es otra pérdida que vamos teniendo entre otras cosas, en que cada vez necesitamos más niveles de iluminación. Es decir, una persona de 20 y una persona de 60 tiene una diferencia enorme en de 2 a 3 veces más cantidad de luz para hacer esa misma tarea, no sé, leer un libro. También los adultos mayores prefieren tonalidades de neutras a frías, da más sensación de luz. Por eso la gente dice, a mí me gusta la luz blanca, ¿no? La luz blanca relacionada con la luz fría en general. También esta pérdida que vamos teniendo visual tiene mucho que ver con mayor sensibilidad a los brillos. Por eso es muy importante el diseño de las luminarias que no tengan la fuente de luz expuesta, sino que esté cubierta, que tenga pantalla. ¿Sí? Va a ser mucho mejor porque el LED es una fuente de luz que brilla mucho y si está dentro de nuestro campo visual, lo más probable es que a una persona de 70 años le moleste mucho más que a una persona de 20. ¿Sí? Y también, algo que vamos a ver ahora, es el aumento por la molestia visual por fuertes contrastes. Y ya vamos a ver qué significa eso. Después son cuestiones de proyecto, ¿sí? ¿Qué persona va a vivir ahí? ¿Qué calidad de vida quiere? ¿Qué ritmo de vida tiene? ¿Qué edades? En fin, qué gustos personales, qué clima quiere dar dentro de su espacio. Y eso básicamente tiene que ver con el proyecto lumínico. Por eso es tan variante nuestro mundo como diseñadores, porque vamos a encontrar todo tipo
de personas que nos van a contratar para que demos solución a esa calidad de vida con esas variantes que tiene tan particulares cada persona en su casa, o en su negocio, o en su oficina, o en cualquier ámbito, ¿sí? En este proyecto justamente se combinan varios aspectos relacionados a los ritmos circadianos y la tecnología, porque esta instalación de LED permitió generar con domótica, con sistemas de control, que haya un empate entre la tonalidad de la luz interior artificial con la luz natural que está afuera. Entonces se logra la misma tonalidad y entonces nuestro organismo se empieza a sincronizar mucho mejor en términos de ese ritmo circadiano que tenemos tan desbalanceado y tan totalmente contrario a lo que debería ser de forma natural, ¿sí? Después, como digo, son cuestiones muy subjetivas, ahí aparecen aspectos que tienen que ver con qué le gusta a la persona, cómo quiere vivir, esas son cuestiones que son particulares de cada proyecto, pero sepamos que sí tenemos la posibilidad de tener luminarias, acá hay unos modelos de la empresa que nos da esa posibilidad, inclusive de forma manual, cada luminaria tiene la posibilidad de cambiar de forma manual, o sea, no necesitamos un sistema de control en este caso, ni un dimmer, simplemente es manual, tiene un switch en la parte superior y nos permite generar tres temperaturas de color, por ejemplo, en estos lineales, que la verdad que dan muy buena solución. Después, como digo, el ambiente es puro interiorismo y ahí cómo nos relacionamos con la luz natural, cuántas horas también, alguien que vive en Suecia no es lo mismo alguien que vive en el sur de Italia, porque obviamente varía totalmente el apoyo y el ingreso de luz natural a los espacios, ¿sí? Los niveles de iluminación también. Acá relaciono un poco esto que decía del no deslumbramiento o que las fuentes de luz no queden expuestas. Por ejemplo, este tipo de embutidos que los vemos acá en el techo, ven que son antideslumbrantes, la fuente de luz está recedida, entonces nos evita tener contacto visual con la fuente de luz, que en general es lo que nos deslumbra. Así que tenemos esa posibilidad de tener este tipo de luminarias para embutir. Ese tipo de luminarias son muy deslumbrantes, estos colgantes me refiero. Eh, yo prefiero siempre colgantes que tengan pantalla, que tengan algún tipo de difusor, ¿sí? Va a ser mucho mejor en términos de evitarnos esos problemas de deslumbramientos directos. Acá combinaron en este living comedor, combinaron luz indirecta hacia el lado del living y luz directa sobre la mesa. Ahí hay unos plafones. La empresa también tiene algunos con luz directa y también con luz difusa, que nos permiten tener una iluminación mucho más homogénea y no tan puntual, que es una variante para iluminar una mesa, por ejemplo. O combinar luz indirecta, como vemos en este caso, en este proyecto, con algunos colgantes o plafones, por ejemplo, que sean de luz difusa. Entonces, no es lo mismo, absolutamente distinto uno de otro, y nos da muchas variantes, sobre todo en el área del living, que es un área tan versátil de la casa. Diferentes proyectos que combinan, fíjense qué interesante acá, eh, una luz cálida en el interior y todo el perímetro, todo este jardín interno con una tonalidad mucho más fría. La sensación que daba en ese espacio era que ahí estaba entrando luz natural, cenital, y en realidad era luz artificial, una tonalidad fría y generaba mucho contraste, justamente en este caso el contraste dado por la temperatura de color, ¿sí? Pero la sensación visual, hasta que uno se daba cuenta que era luz artificial, que estaban por allá arriba los proyectores, era muy lindo el efecto que daba de entrada de luz natural cuando no había luz natural, era todo luz artificial, como en este caso. Acá en este caso todo difuso. Estas son algunas imágenes de proyectos de Casa FOA del año pasado en Córdoba. Esta es una foto icónica, digo icónica porque se hizo muy viral. El autor, ahí lo pongo, Sebastián, es mi amigo de Uruguay, que sacó esta foto y me la mandó una noche en Punta del Este, 1 de la mañana, le llamó la atención que en una de las torres
que había, él estaba cenando y vio esto y le llamó la atención y me mandó la foto y a partir de ahí yo la subí a mis redes y empezó a viralizarse por todos lados. Hoy la veo que está por todos lados esa foto, pero el autor es mi amigo Sebastián, así que le hago el honor. No le pagué un peso, así que ella sabe eso, pero igual es su autor. Ahí lo menciono, pero miren qué curioso. Esta es una imagen de la 1 de la mañana. Miren qué forma de vida distinta que tiene el vecino de arriba con el vecino de abajo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Quién va a dormir mejor esa noche? ¿Eh? Seguro, seguro el de luz cálida. Y esto no tiene que ver con que yo ando espiando a mis vecinos, pero bueno, miren cómo vive cada uno, ¿no? Las diferencias que hay de tonalidad. Esta es una imagen de las 11 de la noche y vean la diferencia que hay, ¿no? Cómo ese ritmo circadiano de ese pobre vecino que está viviendo como si fueran las 11 de la mañana, ¿sí? Eso obviamente le va a traer un terrible trastorno, no solamente en su calidad de vida, en su ritmo circadiano, en su calidad de sueño, ¿sí? Pero bueno, quizás le falta un diseñador de iluminación para que pueda dar solución a eso, ¿no? Esto se está aplicando en muchos ámbitos. En el ámbito de salud, por ejemplo, es un área que estoy investigando ya hace 2 años y realmente los blancos dinámicos, que básicamente tiene que ver con las diferencias de tonalidades de la luz. Y eso tiene una implicancia directa en la calidad de vida de la persona que está internada, del personal médico también, y los tiempos de recuperación, por ejemplo. ¿Sí? Se reducen de un 30% los tiempos de recuperación de una persona internada cuando tiene la posibilidad de cambiar la temperatura de color con un sistema de control, por ejemplo, como en este caso, y además contacto con la luz natural, que eso es otro aspecto clave también que estamos sufriendo como especie humana, que cada vez tenemos más desapego por la naturaleza. Hay un síndrome, hay un autor que se llama Richard Lowe, que lo denominó síndrome por déficit de naturaleza, ¿sí? O trastorno por déficit de naturaleza. Es decir, cada vez estamos más alejados de la naturaleza. Y hay estudios hoy que evidencian que entre 20 y 30 minutos por día, o sea, media hora contacto con la luz natural nos cambia dramáticamente para bien nuestra calidad de vida. Y eso no está pasando. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con esta, digamos, esta desconexión que tenemos con nuestra gran fuente de luz, que es la luz natural. Y se está aplicando en ámbitos, por ejemplo, de salud, diferentes niveles de iluminación, control de la luz natural y las variantes de temperatura de color, que tienen, como digo, mucha evidencia científica de resultados realmente muy buenos. Tenemos, por ejemplo, en salud mental se está utilizando estos recursos de variantes de temperatura de color para que los ritmos circadianos de adultos mayores, por ejemplo, que tienen muy desincronizados los ritmos circadianos, puedan regularse, ¿sí? Entonces, a un adulto mayor, durante el día, en el ambiente que le toca estar, le ponen luz fría. Al mediodía, por ejemplo, que es la temperatura de la luz natural a esa hora, y a la noche o tarde le ponen luz cálida. Y eso hace que se vuelva a sincronizar ese ritmo circadiano que en general en este tipo de situaciones suele estar muy desincronizado. Después, los niveles de iluminación tienen mucho que ver, obviamente, con el proyecto, ¿no? Ahí ya tendremos que analizar todos los aspectos que tienen que ver con calidad de vida, con formas de vida distintas y demás, ámbitos, puede ser residencial, puede ser comercial, como el de la derecha, pero saber que tenemos diferentes niveles de iluminación que no están relacionados con la temperatura de color. Una cosa es la tonalidad de la luz y otra cosa son los niveles de iluminación, que es la cantidad de luz. Y también la posibilidad de tener esto de control, sistemas de control que nos permiten generar escenas lumínicas, que realmente han dado muy buena solución al mundo del diseño de iluminación. Cada vez son sistemas más amigables, más económicos también, y eso generalmente ha sido un gran aporte, ¿sí? De poder generar diferentes situaciones, escenarios distintos dentro de un mismo espacio, con variantes de tipo de luz, intensidades, tonalidades. Y esto se complementa muy bien con un concepto básico de visual que tiene que ver con los contrastes, ¿sí? Nuestro sistema visual
está preparado para ver por contraste. ¿Sí? Vemos algo más iluminado respecto del entorno que tiene menor nivel de iluminación. Esos contrastes son los que nos permiten la visión. Si no, es como poner un círculo blanco sobre un fondo blanco, no se ve. ¿Sí? Y tenemos diferentes grados de contrastes en función de, por ejemplo, el color. ¿Sí? Este contraste se utiliza muchísimo en diferentes ámbitos, en este caso artístico. En esta obra de Julio Lepar tiene dos fuentes de luz nada más, en un entorno, una sala totalmente oscura y con dos fuentes de luz, con muy bajo nivel de iluminación se logra este enorme contraste y el ojo lo percibe muy llamativo, o con luz natural, por ejemplo. Ahí lo vemos. Además, la ventaja de la luz natural es que se mueve todo el tiempo. Minuto a minuto el sol se va moviendo y va configurando. En este caso, el contraste lo está dando la persona. Hago esta aclaración. Van a ver por qué lo hago en un rato. La persona está en contraste con el entorno, ¿sí? Porque lo que tenemos en el piso en realidad son sombras, que es otra cosa, que ya lo vamos a definir. El contraste acá se da en el muro. La luz que penetra por ese panel calado, sí, obviamente genera sombras en el piso, pero en este caso me quedo con el contraste, ¿sí? El contraste de la luz natural en el panel. Por lo de la sombra, sobre todo, que ya vamos a explicar qué significa la sombra, como un recurso de iluminación fantástico también. Así que tenemos el contraste en esta instalación, el contraste interior-exterior. Esta foto la saqué el sábado en el Centro Cultural Borges, acá en Buenos Aires, y me llamó mucho la atención. Está en el último piso de las Galerías Pacífico, hay mucha entrada de luz natural, y esta es una sala de exposiciones, y ahí se ve mucho este contraste de luz natural en este caso. Y hay proyectos que se basan fundamentalmente en contrastes, ¿no? En este caso, eh, blanco y negro, proyectado en el piso, sobre los productos. En el ámbito comercial, por ejemplo, se utiliza mucho esto de generar con luz de acento, con luz directa, este contraste del elemento que yo quiero destacar y el entorno inmediato con menor nivel de iluminación. Y eso es lo que hace justamente que el ojo se pose en ese objeto. El contraste puede ser por color también, un recurso que se utiliza mucho en iluminación comercial. En este caso no, en este caso no tenemos contraste como tal, esta es una luz de inundación, no podemos ni siquiera saber de qué color es la ropa, porque la luz tiñó todo absolutamente, y en este caso se pierde ese contraste, ¿sí? Esto fue con toda la intención, esto es en Nueva York, con toda la intención de generar inclusive la luz proyectada hacia adelante, ¿no? Hacia el cliente que está parado frente a la vidriera. Lo vemos en un interior comercial también. Y el contraste con luz natural también, ¿no? Que se da con un dinamismo hermoso porque va cambiando. Esta es una foto, pero si fuera un video, esto estaría cambiando minuto a minuto, por el movimiento del sol. Este también es una instalación artística del sábado que estuve en el Centro Cultural Borges, y en este caso el color era muy contrastado, ¿no? El rojo de estas figuras cinéticas con el fondo azul que generaba este fuerte contraste por el color, básicamente, ¿no? Y las sombras que empiezan a aparecer ahí a la derecha, que tiene que ver con un recurso fantástico de la iluminación, que las sombras generan mucho volumen, nos generan mucho atractivo visual. Para que tengamos sombra necesitamos varias cosas. Necesitamos una fuente de luz, por ejemplo, en este caso, estos proyectores colocados en el piso, generando una luz ascendente, una luz nadiral y la sombra de las ramas proyectadas en el techo. Esto tiene que ver con el fenómeno de la sombra, y hago la aclaración puntualmente con respecto a la sombra para diferenciarlo del contraste, ¿sí? Porque para tener sombra necesitamos esto, necesitamos una fuente de luz, un objeto. La fuente de luz tiene que ser más grande que el objeto, ¿sí? Y ese objeto se tiene que proyectar en un plano, ¿sí? Y ese plano es de lo que nosotros percibimos como sombra. Y la sombra se compone de estos dos elementos, de la umbra, que es la parte dura de la iluminación, de la sombra, perdón, o de la ausencia de luz,
que es la parte más oscura, y la penumbra, que es el perímetro. ¿Sí? El perímetro es mucho más suave, mucho más difuso, y eso le llamamos penumbra. Y la sombra tiene mucho que ver con el punto de observación de la persona que está viendo ese objeto, ¿sí? Porque este es un caso bien, bien evidente de según donde yo me pare, se va a proyectar esa sombra con una forma determinada. Por eso las sombras son fantásticas para el mundo de la iluminación, para el mundo del diseño, porque nos genera muchas posibilidades proyectuales. Y este es algo más curioso porque en este caso la sombra aparece de color y en este RGB la sombra se proyecta a partir de la combinación del rojo, el verde y el azul, esta síntesis aditiva de la luz, que van a proyectar esta combinación de colores, el amarillo, el cian y el magenta, y ahí lo vemos representado en esta niña que está justamente jugando con estas sombras coloreadas. Solamente lo podemos lograr con RGB, si no las sombras son oscuras, ¿sí? En general. Este es un proyecto justamente de Casa FOA 2023, donde la sombra era todo, porque la propuesta que yo había hecho era unir estos dos bosques, que eran un bosque muy, muy artístico, en un extremo del espacio y allá en el fondo, y las sombras que se proyectaban desde el piso era la que hacía de unión entre esos dos espacios. Ahí, por ejemplo, esto tenía 9 escenas distintas, se prendían y se apagaban y entonces iba haciendo toda una secuencia que duraba 3 minutos, 3 minutos y medio, y entonces iban cambiando la posición de las luminarias, los encendidos, la duración, combinada con la música, los aromas también. Esta es una instalación artística hecha por un artista plástico que justamente era el centro del espacio y ahí es parte de la secuencia de luces que habíamos hecho en función de crear ese atractivo. Y entonces vemos en algunos casos que se proyectan las sombras en el techo, en otros casos desaparecen y el espacio se transformaba totalmente. También el contraste en este caso, que mencionábamos recién, estos dos proyectores, como por ejemplo el que vemos arriba con una R111, en las esquinas del espacio, generaban este contraste con estos troncos de árboles metálicos muy, muy artísticos, pero era la idea de generar justamente ese efecto. Había unos embutidos también arriba de cada uno de los árboles que caían justo en el centro de cada una de las bases blancas que vemos en el piso. Ahí los vemos encendidos. Y como digo, las sombras es un recurso maravilloso dentro del mundo del diseño. Esta es una frase, no es ninguna genialidad, ni mucho menos, que la seleccionaron para un evento que se hizo en Inglaterra hace unos años y quedó eso, ¿no? Que la magia aparece cuando la luz toca un objeto o una superficie, si no, no ocurre el fenómeno de la luz. Siempre necesitamos que la luz se proyecte en algún lado. Y ahí es donde aparece este fenómeno. Ahí lo vemos en una instalación artística, por ejemplo, también una sola fuente de luz dentro de ese cubo calado y todo el espacio se transforma a partir del recurso de la sombra, ¿no? Muy geométricamente calculado para que ocurra en los tres planos del techo, pared y piso este fenómeno. También la sombra, como digo, tiene mala fama, ¿no? Nosotros decimos acá en Argentina estar a la sombra como algo malo, ¿no? Como algo, como la peor situación quizás que pueda estar una persona y lo relacionamos con la sombra como algo negativo, ¿no? El cine se avalió muchísimo de esto. Esto se los paso rápido porque tengo miedo que tengan pesadillas de esta noche. Esta es es una película, hay una versión nueva de Nosferatu, pero si tiene oportunidad de ver esta de 1922, es aterradora absolutamente esta película. Si no la vieron y tienen ganas de sufrir un poco, véanla porque es aterradora y es un compendio absoluto de sombras. Es una maravilla lo que hicieron con los recursos de la década del 20, de hace un siglo atrás. Ahí les pongo el personaje para que no se asusten que es un personaje real, pero bueno, es absolutamente el recurso de la sombra como esta cosa negativa, ¿no? que les menciono. Y hago la aclaración con respecto a la oscuridad, porque muchas veces una imagen como esta, la gente dice luz y sombra. No.
En este caso tenemos oscuridad. Y para tener oscuridad necesitamos que haya una diferencia de contraste, obviamente, ¿sí? Y la oscuridad también tiene una connotación sumamente negativa en nuestro cerebro, en nuestra cuestión cultural, ¿no? Lo oscuro se relaciona con lo malo, con lo negativo, y lo luminoso con lo positivo, con lo bueno, ¿no? Y eso lo podemos llevar a todo ámbito, desde religioso, filosófico, cultural, artístico, en todo punto de vista. Pero esto es oscuridad, esa diferencia de luminancia que hay, de iluminancia que hay entre un elemento y otro. Acá les dejo un dato, si quieren, un libro que acabo de terminar de leer el sábado, ayer, acá se los pongo. Una maravilla este libro, Nervio Óptico se llama, y acá tomé una frase que me llamó la atención, es un libro que se relaciona mucho con el arte, y bueno, ahí se los recomiendo por si les gusta el tema del arte, museos y toda una ficción, y bueno, un libro fantástico que bueno, ahí dice una frase que me pareció muy pertinente para hablar de esta cuestión de oscuridad, ¿no? Acá traigo a un viejo conocido de la iluminación, y en el sentido de que esto es como la Biblia para los que nos dedicamos a iluminación. El elogio de la sombra de Tanizaki es un compendio absoluto y sutil y fantástico. Es un libro que leo hace 1000 años y que todo el tiempo le estoy descubriendo algo nuevo, que es cómo Tanizaki relaciona la luz de Oriente y Occidente, ¿no? Cómo en Oriente es totalmente distinta estos espacios con una luz bien difusa, luz natural que se filtra por estos paneles, los yoshi, que son paneles de papel washi, mucha gente le dice papel de arroz, ¿sí? Es otra variante de esta que permite filtrar la luz a los interiores, por eso dan estas sensaciones tan suaves, tan homogéneas, con muy pocas sombras y muy pocos contrastes por otra parte, ¿sí? En este caso, este tipo de artefactos, por ejemplo, me parece que pueden funcionar muy bien como colgantes o como plafones pegados al techo, para generar justamente eso, ¿no? Esa idea de luz bien homogénea, que no haya diferencias de niveles de iluminación ni algo para destacar, ¿sí? Así que creo que puede funcionar muy bien. Acá sí nos vamos a la luz directa, ¿sí? La luz de acento, la luz donde yo tengo la intención de crear justamente ese punto focal, de crear en iluminación comercial es un recurso fantástico. Lo podemos colocar en un escaparate, por ejemplo, con rieles que nos permiten cambiar la posición de la luminaria, que es algo muy bueno. Si no tenemos rieles, tenemos estos artefactos acá en la empresa por ejemplo, nos permiten también tener en un solo módulo, tener 2, 3, 4, 5 luminarias movibles, que nos permiten direccionar en diferentes posiciones. Y esto me parece buenísimo, ojalá lo hubiera tenido hace años esto. Yo me dediqué muchos años al diseño comercial y específicamente de escaparates, y no tenía esto, de poder reemplazar mecánicamente, es un aro en la parte frontal de la luminaria, y con lentes voy cambiando los ángulos de apertura. La verdad que es fantástico, desde 15 grados, 24 y 36 grados, y nos da muchísimas posibilidades de variantes, que para este tipo de proyectos es fundamental porque el espacio de una vidriera cambia todo el tiempo. Así que tenemos acá sí fuertes contrastes, como ven las sombras también, los puntos focales que da la luz directa, la luz de acento, que justamente nos despega además del fondo, ¿no? Es una especie de figura y fondo con el recurso no solo del color, sino también de la luz, que es básicamente lo que nos permite ver que esto está despegado del fondo. Lo podemos ver aplicado en diferentes ámbitos. Esto también es del sábado pasado en el Centro Cultural Borges, que tenían una exposición donde se ve el contraste por color entre un muro y otro, y además por la luz directa sobre los objetos que están expuestos en la pared. Y la percepción del color, hablando de color, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con una característica que también es muy importante que esté bien especificada, que es el índice de reproducción cromática. Esto es fundamental porque de alguna manera nos va a dar la posibilidad de que los colores se vean realmente del color que son. Y esto es una característica que el fabricante me tiene que entregar esta información, ¿no? El IRC
una medida que justamente determina con qué fidelidad se van a ver los colores. Y esto es un aspecto puramente de la iluminación artificial. Con la luz natural no tenemos problema porque reproduce en su máxima expresión todos los colores, ¿sí? Los colores reales. Y con la luz artificial tenemos que tener esta variante, ¿no? Que este contenido de 80 a 100, en esta escala que va de 0 a 100, donde entre 80 y 100 es justamente donde los colores se van a ver de forma correcta. Así que también hay que verificar eso cuando necesitamos buena reproducción cromática. Por ejemplo, en un espacio comercial es un aspecto clave. O el que veíamos recién en una galería de arte es un aspecto que no puedes equivocarte porque puedes arruinar todo un proyecto. Y esto, la verdad que es muy bueno porque ha mejorado mucho además la tecnología en este aspecto, que hace unos años, 15 años atrás, era bastante malo y ahora mejoró muchísimo. Ya considerando de 80 para adelante, 85, 90, ya podemos decir que es correcto, muy bueno la reproducción cromática. Recuerden que el color no existe como tal, ¿sí? No es un fenómeno físico de un objeto, sino que es la luz que impacta y la que refleja, lo que refleja lo que nosotros vemos, como color, como brillo, como luz. O sea, así que las cualidades que tenga técnicas esa luminaria, en este caso con todas estas variantes de tonalidades, va a ser fundamental para que los colores se vean de forma correcta. Y acá asocio algo también en mi condición de, yo soy diseñador de interiores y diseñador de iluminación, también soy profe de estilos decorativos. Y esto me parece un aspecto bien interesante porque los estilos decorativos se asocia muchas veces a la parte estética nada más. Los estilos decorativos están íntimamente ligados con la arquitectura, ¿sí? Es de los muros para adentro, ¿sí? Pero hay una caja que contiene eso y esto tiene que ver con cómo fusionamos la arquitectura, el interiorismo, la luz y los estilos decorativos, ¿sí? Yo hice acá una selección de algunos estilos, estos son algunos datos nada más de una nota que escribí para una revista que tiene que ver con algunos estilos decorativos y en este caso asociándolo con la iluminación. El estilo Zen es volviendo un poco a Tanizaki que mencionaba recién con su elogio de la sombra, el estilo Zen está muy arraigado en Occidente justamente por todas las influencias que tenemos de Oriente, es un estilo que en general promueve mucho la calma, la tranquilidad, la meditación, y entonces le va bien algunas cuestiones relacionadas con la iluminación. Por ejemplo, la luz indirecta, difusa, temperaturas cálidas, y ahí lo asocio mucho con una serie de lámparas de un diseñador muy famoso del siglo XX que creó estas luminarias que se llaman Akari. Akari significa luz o claridad en japonés. Y él introduce este material, en la década del 50 del siglo pasado, introduce este material de papel washi en Estados Unidos. Su origen, su padre era japonés, su madre americana, y él introduce un material que era novedoso en Estados Unidos y él crea esta serie llamada Akari. Y fue un éxito hasta el día de hoy. Son luminarias muy escultóricas, de hecho Noguchi, Isamu Noguchi fue un gran escultor, tuve la oportunidad de estar en el museo de él en Nueva York y es una maravilla absoluta las esculturas que tiene, pero es muy conocido también por esta serie Akari. Ahí lo vemos al amigo Noguchi con este desarrollo, hizo mucho trabajo de investigación con este material y logró unas luminarias que tienen en general mucha aceptación para este estilo, ¿no? Este es el showroom del museo justamente. Ahí vemos un montón de variantes, se han hecho muchas formas distintas, pero siempre considerando este material como el elemento difusor, ¿no? Y generalmente con luz cálida. Esto es parte del showroom. Ahí vemos algunos muebles también diseñados por Noguchi, el sillón o la mesa muy famosa, la mesa Tribeca, la mesa del centro, o este sofá también que es el que veíamos recién, con estas formas curvas.
También se asocia mucho, a veces se las confunde. Estas son de resina, es una especie más de plástico en este caso, que son las Bubble de George Nelson, que fue otro gran diseñador, pero también le va muy bien a este estilo, sobre todo por el tema de la luz bien difusa que genera ese material. En este caso, el estilo nórdico tiene mucho que ver con las fusiones, ¿sí? El nórdico es uno de los estilos más aceptados por la gente en general. Es un estilo que gusta mucho, es un estilo internacional, podemos decir. Tiene mucha aceptación en todo el mundo, a diferencia de otros que vamos a ver ahora, que ya van a ver. Pero es un estilo que en general se asocia mucho a la luminosidad, a maderas claras, ¿sí? A mucha entrada de luz natural o, por ejemplo, aprovechar la mayor cantidad de luz natural, sobre todo en países nórdicos que tienen inviernos, sobre todo muy oscuros, con meses directamente con bajos niveles de iluminación natural o la ausencia de luz natural. Y este estilo nórdico tiene mucho que ver con estos tonos claros, se han copiado millones de veces, y lo asociando el estilo decorativo con la iluminación a un genio de la iluminación, que fue Paul Henningsen, que la verdad que hizo unos clásicos absolutos. Estas son luminarias que seguramente las han visto mil veces, porque son clásicos totales, hasta el día de hoy se siguen fabricando, se siguen produciendo y son una maravilla de la geometría y de la matemática, porque Henningsen hacía estudios de cómo se comportaba la lámpara dentro de este material y bueno, ha hecho cosas increíbles que realmente han perdurado en el tiempo porque son la perfección misma y le va muy bien a estos estilos escandinavos. También el mundo del diseño trae cosas bastante curiosas que son las fusiones. El diseño interior fusiona muchas veces, es una cuestión comercial también. En este caso, el Japandi combina lo japonés con lo nórdico, medio raro, pero bueno, ahí está. El estilo y se ve bastante y aparecen más relacionado con la incorporación, por ejemplo, de adornos de cerámica, de piedra, de bambú, que no está en el estilo nórdico propiamente. Y en este caso empieza a fusionarse un poco. Hay más plantas también. Los muebles siguen siendo bajos, ¿sí? Relacionando un poco esa idea oriental, pero se incorpora no el color como tal, pero sí el color, digamos, esquemas de color, en este caso más acromáticos, pero sí la madera, las plantas, los patrones. Son estilos, como digo, muy aceptados. Esta es otra fusión más rara todavía, porque no sé, se le ocurrió a una diseñadora llamada Meyers que combinó algo muy raro, porque en Escandinavia hace un frío brutal y en California hace un calor tremendo, así que no sé cómo hizo para funcionar este Scandifornian y lo mezcló y le fue muy bien con esta idea. Y en este caso, esta combinación de estilos también son generalmente bien aceptados por, por la gente. En este caso, este tipo de luminarias con madera, con luz difusa también. El minimalismo seguro que ya lo han visto mucho. Bueno, vayan olvidándolo, porque cada vez vamos a hablar menos de minimalismo, el famoso menos es más. Digo menos porque hay como una tendencia a ir abandonando un poco este estilo. No todo lo que se dice de minimalismo es minimalismo, hay que aclarar eso también. Diría que la mitad de las veces que se dice minimalismo no es minimalismo, pero está un poco arraigado esta idea de que menos objetos, colores neutros, blancos, la sensación de elegancia, de limpieza, es un poco esa idea, ¿no? La no ornamentación, esta famosa frase menos es más, atribuida a Mies van der Rohe, pero en realidad es de su maestro, que fue Peter Behrens, que le dijo un día, Mies, menos es más, le dijo. ¿Sí? Esto contado por Mies van der Rohe, pero la hizo famoso Mies van der Rohe al final. Este estilo minimalista tiene mucho que ver con líneas puras, netas, rectas, acromáticos, grises, blancos, sin esquemas de color, sin ornamentación, fundamentalmente. Y no le va tan bien, en esta foto que la puse con toda la intención, no le va tan bien las luces directas, las luces puntuales, porque las luces puntuales generan puntos.
de puntos focales, puntos de atención. Y este es un estilo totalmente homogéneo, donde no hay nada que se quiera destacar. Entonces, en general, vamos a buscar no tanto estos efectos de luz directa, sino más bien luces difusas. En este caso, los rieles, por ejemplo, para evitar contaminar el techo de muchas luminarias, los rieles son buena solución, sobre todo en techos de concreto. Ahí tenemos algunos modelos que, con diferentes uniones que permiten generar diferentes formas de rieles, diferentes configuraciones que nos van a permitir colocar diferentes luminarias. En este caso es luz directa, pero podríamos considerar con ángulos muy abiertos para generar una iluminación más pareja y no tantos puntos focales. Le va más este tipo de, de concepto. O por ejemplo el colgante que vemos a la derecha, con luz bien difusa, le va mucho mejor a esta idea. Estas líneas puras, bien concretas, bien sin ornamentación, básicamente es eso. Y lo contrario, que es lo que vamos a estar entrando en el mundo del diseño, que es lo opuesto al minimalismo. El mundo del diseño va todo el tiempo generando oposición, ¿no? Generando cosas novedosas, cosas nuevas, que se oponen a estilos que permanecieron durante mucho tiempo y de repente, bueno, hay un hartazgo en general y vuelve algún estilo del pasado o algo que se pone de manifiesto por oposición. Eso pasa todo el tiempo en la historia del diseño y de los estilos. Y en este caso estamos entrando, creo que esta próxima Casa FOA, acá es una feria de diseño acá en Buenos Aires, que se va a hacer en el mes de septiembre y octubre, está volcado, de hecho el título es, se habla de maximalismo, es decir, es como un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma y vamos para ese lado, ¿sí? Vamos para el lado de colores vibrantes, muchas capas decorativas, muy extravagante, a veces es la exageración también, la saturación. Es esto, ¿no? Esto es el maximalismo puro, es un eclecticismo, es una mezcla de estilos que es muy difícil de hacer, muy complicado de hacerlo como interiorismo. Yo me considero incapaz de hacer esto como interiorista, pero bueno, es una manera de entender un espacio. Acá les presento mi living, espero que les guste. No, no, mentira. Pero esto es el maximalismo, justamente apuesta a esto, ¿no? A la exageración, al estímulo visual, a la confusión también. Eso que a nuestro cerebro no le gusta mucho, por eso seguramente ustedes están diciendo, esto es mucho, esto es demasiada información, ¿no? Es decir, nuestro cerebro, otra vez volviendo a cómo interpreta la imagen visual, ¿no? Nuestro cerebro, en este caso, entra como una especie de cortocircuito porque hay mucho estímulo visual, ¿sí? Pero es todo en intención y es un estilo además, y es un estilo que es el maximalismo justamente como una tendencia estética de alguna manera que trabaja justamente con esta conceptualización. Así que vamos por ese lado. Puede ser un poco más soft, puede ser un poco más violento, pero sepamos que tenemos gente como esta pareja que están felices viviendo en su maximalismo y ahí estamos. A mí se me ocurre ligarlo, relacionando el estilo con la iluminación a las famosas Tiffany, que son una maravilla absoluta, decorativas, preciosas, muy relacionadas con el Art Nouveau, y estas me parece que pueden ir muy bien en este estilo que me estamos mencionando del maximalismo. El estilo industrial ya lo conocen, es muy conocido, tiene un origen muy relacionado con la estética de los loft y este estilo muy relacionado con el brutalismo, con la exhibición de materiales en crudo, el ladrillo, el concreto, la madera, ¿sí? Bien cruda, tiene mucho que ver con esto del estilo. Es un estilo también, aquello que mencionábamos de los géneros, es un estilo que se asocia mucho a lo masculino, ¿sí? Es un estilo duro, es un estilo de colores mucho más sobrios también, donde los materiales justamente cobran mucha importancia porque se basa mucho en la estética de los loft, ¿sí? Los loft están planteados básicamente en espacios que han tenido un pasado industrial. Entonces se rescata esa idea de la materialidad, de las texturas, del hierro, del concreto, de la chapa, diferentes proyectos en ámbitos gastronómicos, por ejemplo, o residenciales. Este es un típico loft.
Siempre que quieren poner en los estilos decorativos algo muy serio, ponen un sillón Chesterfield, porque eso te da como una cosa de seriedad y sobriedad, y ahí los vemos esos dos enormes Chesterfield de los estilos ingleses. Tenemos acá en la empresa hay una luminaria muy linda que estoy deseando poder utilizarla. Espero que aparezca un proyecto para esta porque es una luminaria que viene muy linda con un tubo. Esto tiene como 40 centímetros de largo, tiene un codo y esta es la versión más corta. Pero lo más interesante que tiene esto, que a mí me sugiere que puede funcionar muy bien en esta estética, es que tiene un dispositivo en la boca, acá en la boca del spot que uno mecánicamente, sacándolo hacia afuera o hacia adentro, cambia el ángulo de apertura de la luz. O sea que me parece fantástico esto porque uno puede regular el ángulo de apertura no reemplazando la lámpara ni la lente, sino con un dispositivo mecánico que agranda y reduce el ángulo de apertura. Así que me parece una excelente opción para tener puntos más cerrados o más abiertos de acuerdo a la distancia también del objeto y demás, ¿no? También destacar, estos son de exterior, pero le pueden ir muy bien estos bidireccionales para destacar las texturas de los muros, por ejemplo, ¿sí? Esto revaloriza justamente esa materialidad. Así que el estilo industrial, como digo, es un estilo que se utiliza mucho con esta estética, mucho en locales gastronómicos, se utiliza mucho este estilo y tiene mucho que ver con esta impronta de materialidades, con luz directas, por ejemplo, o una estética así más industrial en luminarias. Por ejemplo, estas que son de chapa, también a la derecha, también como colgantes, con difusores, pueden ir muy bien también en este estilo. Algo de estilos más autóctonos, más étnicos, el estilo Santa Fe o Tex-Mex también muy relacionado con Texas y México justamente, y mucha gente le dice rústico a esto, pero rústico es otra cosa. En este caso el Tex-Mex es un estilo con mucha personalidad, sobre todo por los colores. Hay la influencia mexicana con el famoso rosa mexicano, que mucha gente le dice fucsia, que en realidad es el rosa mexicano, ese es el nombre, y le da mucha personalidad a estos espacios. Ahí lo vemos en los textiles. Y este estilo valoriza justamente esto, ¿no? Que no es maximalismo, ¿no? Como decíamos recién, acá está muy definido el uso del color, de los esquemas de color muy contrastantes también, toda la artesanía local también que tiene mucho que ver con el color que se utiliza en México. Nosotros en Argentina somos mucho más vergonzosos con el uso del color, ¿sí? Somos mucho más conservadores, ¿sí? En estos países, Perú, Colombia, México, trabajan muchísimo porque tienen toda una cultura maya, inca, azteca, que tiene mucho que ver con el color. Entonces ellos se animan mucho más a esto y este estilo valoriza justamente eso. A mí se me ocurre algo que está empezando a pasar en el diseño de luminarias, que me parece buenísimo, que es lo que yo llamo la artesanía industrializada, ¿sí? Es decir, la artesanía tiene a veces una connotación de baja calidad, ¿no? Pero hoy tenemos mucho diseño relacionado con técnicas, que algunas son ancestrales, de hecho, por ejemplo, de tejeduría, que permiten generar luminarias industrializadas, pero revalorizando técnicas de texturas, de tejidos, por ejemplo. Estos son dos casos donde puede funcionar muy bien eso, ¿no? Y también el rescate de técnicas, como digo, muy asociadas a lo cultural. Estas son unas luminarias de Cristian Moadet, que él es catamarqueño, de hecho, es una provincia en el norte de Argentina que teje de esta manera, se llama Symbol, y él diseñó estas luminarias rescatando eso que era algo bien artesanal, local y muy reconocido localmente, a tal punto que él las presentó. Yo tuve la oportunidad de estar con él ahí en el stand argentino en una feria de diseño de Nueva York en el 2019 y él las presentó ahí y tuvo mucho éxito, porque esto llama mucho la atención en el mercado internacional, porque es algo muy distinto a lo que se ve habitualmente. Lo menciono particularmente porque vamos a empezar a ver, y algo que me parece muy bueno, en diferentes lugares del mundo empieza a rescatarse el diseño local. Entonces, el diseño local ya no es local, sino que se hace internacional.
Y esto está pasando. Y eso me parece muy bueno porque es todo lo contrario al aburrimiento, a la repetición. Es la innovación, es el rescate cultural de algo que está en cada uno de los países, o en este caso en una provincia, y se pone de manifiesto de una manera industrial, con buena calidad, ¿no? Es decir, la artesanía llevado a un nivel de buena calidad. Y esto me parece algo muy bueno y está pasando en el mundo del diseño interior en general y está pasando también en iluminación. Así que a ver si pueden detectar algo de esto en los próximos años, porque yo creo que sí, está pasando de hecho y va a pasar cada vez más, según mi idea y mi investigación. Acá le hago un pequeño homenaje al Art Deco. El año que viene está cumpliendo 100 años este estilo muy lujoso, muy geométrico, sumamente sofisticado con esas líneas, con esas formas tan particulares. También rescata cuestiones de Egipto, rescata cuestiones de culturas mesoamericanas, ya hay una mezcla de todo y es muy lujoso, ¿sí? Tiene mucho que ver con los brillos, con los materiales, el vidrio, la laca y hay algunas luminarias, porque cada estilo además tiene luminarias, tiene su estilo de luminarias. En este caso, el Art Deco trabaja sobre todo con esta geometrización de la forma y estos son unos apliques preciosos. Hay ejemplos fantásticos en Argentina de edificios Art Deco y también acompañado con luminarias, ¿sí? Este estilo, como digo, como va a cumplir el año que viene 100 años de su lanzamiento, creo que se va a poner de moda de alguna manera, va a volver fuertemente el estilo y se va a poner bien de manifiesto. Los estilos clásicos franceses también nunca dejan de estar, son los clásicos, ¿sí? En este caso, un interior Luis XV con las típicas arañas de Caireles o lámparas Imperio, como esto. Y nos venimos al futuro ya para terminar con Karim Rashid. Karim Rashid es el futuro en el presente, podemos decir. Karim Rashid está adelantado a todos nosotros, vive varios años adelantado y él crea sobre todo tipo de objetos, todo, absolutamente todo lo que se puedan imaginar, lo diseña Karim Rashid y con un estilo muy particular de formas, de colores, de brillos, ¿sí? Creo que no conoce la línea recta Karim Rashid porque tiene esta impronta, hace una habitación de hotel como vemos acá, las luminarias que vemos a la colgante y a la izquierda son luminarias de él también, así que tenemos fuertemente esta idea y también luminarias, como vemos con ese futurismo contemporáneo de alguna manera. Así que ya, para finalizar, algunas conclusiones que tienen que ver con diseñar con un propósito enfocado en la mejora de calidad de vida de las personas en todo ámbito. O sea que ese es, como diseñadores o estudiantes de diseño, tenemos que pensar fuertemente en eso, en la importancia que tiene el diseño interior, la iluminación en función de la calidad de vida, ¿sí? Proyectar de manera integral, holística y interdisciplinariamente desde la persona, no para la persona solamente, sino desde la persona, volviendo a esa idea que mencionaba al inicio del cerebro, cómo nuestro cerebro, que es lo que controla todo absolutamente, cómo interpreta toda esa catarata de imágenes visuales que entran por los ojos y el cerebro las procesa, ¿sí? Y la neuroiluminación como una herramienta también de poder acercar de alguna manera unas soluciones nuevas para entender para entender el espacio y para entender cómo el cerebro funciona en función de todo ese estímulo visual. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos. Muy bueno, Fer, muchas gracias. ¿Le Tenemos quedó? una pregunta en el chat. Sí, a ver, ahí lo veo. Un segundo. Matías, yo dejo de compartir y compartí vos la segunda parte Dale, perfecto, del archivo, por favor, perfecto. que ahí tiene unos datos y demás. A ver, voy a ver las preguntas. Un segundo. Ahí vamos. Esperen que se está abriendo. Evidentemente, hoy tengo muy mala ¿Querés que te señal de la, internet. A ver, querés que te la lea yo, Fer? Acá la tengo. a ver, por favor.
María pregunta, como interiorista y diseñador de iluminación, ¿empezás a pensar el estilo primero y luego la iluminación que le corresponde a ese estilo o ambas cosas van surgiendo juntas? Ah, no, María, todo va junto. Todo debería nacer conceptualmente desde el inicio, todo junto debería nacer. Es decir, por eso hablo lo que yo mencionaba al final, lo interdisciplinario, la arquitectura, la iluminación, el interiorismo y todo lo que implica el interiorismo, los materiales, los colores, el estilo. Así que no, en mi caso yo soy interiorista y soy diseñador de iluminación, no puedo separarlo, o sea, es una sola cosa. Y además dentro de una caja arquitectónica, que además tiene un estilo y tiene una escala y tiene un cliente que está viviendo en ese lugar. Es integrar todo. Parece una gran mezcla, pero en realidad no es una mezcla, es un vínculo virtuoso cuando se hace bien. ¿Sí? Es decir, desde el inicio del proyecto nace el interiorismo, la iluminación y todo desde diferentes disciplinas con diferentes especialistas que cada uno cumpla su rol. Así que no entran en diferente tiempo, eso es la respuesta. Es decir, entra todo junto del inicio. Cuando no pasa eso, bueno, después seguramente el proyecto no está tan bien logrado o va a tener más problemas de alguna manera. Así que vamos todos juntos, ahí, trabajando juntos. ¿Mm? Buenísimo, Fer, muchas gracias. Bueno, les voy a pedir ahora a todos si pueden escanear ese código QR que ven en pantalla eh, para completar una brevísima encuesta que les va a llevar solo algunos segundos. A ver si se ve bien el QR. Bueno, y mientras que completan la encuesta, les quiero agradecer otra vez por acompañarnos. Estamos muy orgullosos del resultado del evento, que más de 110 personas se hayan sumado un lunes a la noche a una charla sobre iluminación. Nada, es la confirmación de que hay una comunidad ávida por aprender y seguir creciendo. Así que es una invitación para seguir adelante con este proyecto que nació hace apenas 2 meses y la verdad que nos entusiasma mucho. Así que, Fer, te quiero agradecer especialmente a vos por tu tiempo, por lo que nos transmitiste hoy. También le quiero agradecer a la comunidad de Lighting Designers que veo ahí algunas entre los participantes y algunos que nos estén acompañando en este proceso. La verdad que es un respaldo enorme a este propósito. No los entretengo más, los dejo que se vayan a comer y a disfrutar la noche de lunes y los invito a estar atentos al mail porque pronto vamos a tener novedades sobre la próxima Low Talk, ¿sí? Así que nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Adiós, buenas noches.